Reporte 100. Vamos a la mesa de análisis con la maestra Olga Hermida Grijalva, que regularmente nos acompaña en este espacio, y en esta ocasión, del otro lado, Gustavo de Unanue. Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. Pues aquí. Regularmente, dije, porque ya ve que luego en las campañas no estuvo y luego regresó. Por el COVID y tantos por años, otro. pues. Sí, y Gustavo, que hoy nos acompaña del otro lado. Y pues, muchos temas. Ha sido una... Fíjense, ahorita que estamos comentando fuera del aire, no les dije lo del Tribunal Electoral. También es un buen tema. Qué mitotes. Parece una serie de Netflix ahí, 4 presidentes en menos de una semana, qué bárbaro. Pero hay que arrancar con otros temas, porque justo, los dos son abogados, ¿verdad? Sí, sí, los dos son abogados. Bien, porque justo creo que ha habido una discusión, Gustavo, maestra, al respecto de los certificados de vacunación que podrían estarse solicitando. Ya dijo la Canaco Hermosillo que algunos de sus establecimientos van a estar solicitando a los usuarios, a sus clientes, pues certificados de vacunación para saber si les permiten o no el ingreso. Y dicen unos por ahí, pues es que los establecimientos privados pueden reservarse el derecho de admisión, y hay quienes dicen, es mi derecho constitucional de libre tránsito y yo puedo entrar donde quiera y no me tengo que vacunar. Si quieres, maestra, arrancamos con usted. ¿Cómo ve este tema de los certificados? Pues, ¿se debe o no? Dice el presidente, por ejemplo, es que a nadie se le va a obligar a vacunarse. ¿Debe de obligarse o no la vacunación? ¿Y debe o no de haber certificados para ingresar a un restaurante, por ejemplo? Escuchándote me viene la frase de la Revolución Francesa: oh libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre, ¿verdad? En nombre de la libertad. Sí, es que una es la libertad jurídica y otra es la libertad que tú misma construyes con rigor y con conocimiento. Y aquí somos un país que ni una ni otra, ni una ni otra lo podemos atender. Perdón, se me fue la onda. Nos entró una llamada aquí urgente. Ha de ser del equipo de transición, maestra. No, entonces estaba diciendo, mira, por otra parte, el COVID nos dejó arrinconados. Entonces tenemos que tener un espíritu de colaboración. Te vas a sujetar a las leyes, vas a hacer uso de tu derecho constitucional si entro o no entro. Yo creo que tiene uno que hacer uso de su libertad y saber cómo tu libertad la vas a hacer en términos de que no perjudiques al otro. Ser respetuosos, claro, de las disposiciones que da el Estado, ¿verdad? Y dejar a un ladito esa cuestión, mi derecho constitucional. Pues si hablamos de derechos constitucionales, también son las obligaciones constitucionales y que se fleten con las obligaciones constitucionales. Me acuerdo cuando recién se vino la pandemia, le tupieron a Célida y realmente no estaba mal Célida, porque ella quiso como un toque de queda y además tiene la facultad administrativa. Lo que pasa es que todo distorsionamos. Yo pienso que es una buena medida para tomar prevención. Y ahí la libertad dice, pues yo no me quiero vacunar, es tu libertad, pero tu relación con el otro, es que no es un derecho absoluto. Un derecho absoluto, yo puedo decir, yo creo en Huitzilopochtli, y a ti en qué te afecta si yo creo, y mañana digo que creo en la luna. En nada, es un derecho absoluto. Pero ese derecho, cuando impacta a un tercero, pues ya tienes que manejarte de otra manera. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, bueno, de hecho, sí, perdón, para darle la palabra a Gustavo. Pues sí, yo agarro monte. No, sí, pero para complementar, es que usted pone algo sobre la mesa, es que creo que el debate que se está abriendo es sobre el derecho individual, y por el otro lado, pues quienes argumentan que esto es para un bien común, es decir, el hecho de que se pida o no el certificado. ¿Cómo ves, Gustavo? Mira, yo creo que el no obligar a que alguien se vacune está bien. Yo creo que cada quien tiene derecho a decidir sobre si se pone o no la vacuna. Hasta ahí vamos bien. Sí, hasta ahí vamos bien. Cuando el tema va a afectar a terceros, y ahora pongámonos en el lugar de todos los empresarios, pequeños empresarios, que van a tener que pedir certificado para que sus negocios sigan trabajando. Porque si hay una bola de contagios en sus negocios, se va a cerrar ese negocio. Y las escuelas también. Tenemos que llegar a un punto medio. Exacto. ¿Cuál es el punto medio? Si no te quieres vacunar, no te vacunes. Si quieres entrar a un establecimiento, yo diría, exige o el certificado de vacunación o una prueba de PCR negativa para que puedan seguir trabajando los negocios y así generando empleos y salirnos del círculo vicioso en el que estamos metidos de no empleos, no trabajo, no desarrollo económico, pobreza, etcétera, ¿no? Entonces yo dijera, vamos a llegar al punto medio, sí al certificado de vacunación o bien a una prueba negativa de PCR. Y ahí vamos a llegar a otro problema, conociendo el ingenio del mexicano. Ándale, a las eso pruebas falsas, los certificados falsos. ¿Qué va a pasar con la gente que ha sido mucha gente y no hay que juzgar si sí o si no o bien que se vacunó en Estados Unidos
les vas a exigir qué tipo de certificado. Es decir, hay una serie de aristas que hay que tomar en cuenta. Pero que se reduce, yo siento, a la responsabilidad ciudadana, más allá de cuestiones jurídicas y más de lo que gustes y mandes, y asumir con ese compromiso. Por ejemplo, lo que estabas hablando, es un derecho, los empresarios que van a hacer eso. Entonces, yo voy a hacer uso de mí, que no es un derecho absoluto, pero vamos a suponer que sea un derecho absoluto de no vacunarme, pues vas a ir con estas medidas y vas a ir con, y si te puedes poner una cápsula como esta que nos ponen aquí, pues ve, para mínimo. Yo coincido. Está por un lado las libertades individuales, pues claro, pero también los tiempos traen tiempos, estamos ante situaciones extraordinarias, no es un tiempo común, es una pandemia. Las leyes regularmente, pues además las leyes pues deben de estar vivas, ¿no? Se deben de modificar de acuerdo a la realidad que vivimos, y esta realidad pandémica pues no estaba contemplada en ninguna ley. Entonces, pues eso es parte también de lo que creo que debemos considerar. Ahora, justo este era un tema, la piratería. Por ejemplo, una de las notas que traíamos hoy aquí en lo internacional es el caso de que en Italia, pues ya hasta se encontró una banda, ¿no? Que andaba haciendo documentación falsa que se distribuía a través de Telegram, de la plataforma de mensajes instantáneos. Y en el caso de México, ayer, justo en el portal de Uniradio Noticias, está el caso de, por ejemplo, de cómo es que ya hay un portal oficial donde a través del celular ingresas vía WhatsApp y te dan tu certificado que tiene un código QR, el cual podrían ser lectores. Por ejemplo, pues buena medida, pero ahora, las personas que no se quieran vacunar y que la opción sea presentar una prueba PCR negativa, pues les va a salir muy caro. Entonces, pues debería, pero esa ya será su decisión. Si se quiere ir a poner en riesgo a los demás, o sea, si no se quiere vacunar, se respeta. Es su derecho. Pero si quiere ir a un lugar donde pudiera haber un contagio general, pues tiene que asumir las consecuencias de su decisión. Ese es uno de los puntos que nos falla mucho en la sociedad mexicana, no sé si mundial. No asumimos, hablamos nada más de derechos, pero nunca hablamos de obligaciones, y no tenemos un sentido solidario, y no tenemos, en este momento, urge un abrazo de reconciliación en este país. El respeto al derecho ajeno. Sí. La paz. Entonces, aquí es, bueno, no me gusta decir palabras fuertes aquí, pero... Dígalo. Para evitar la mala palabra. No, en realidad no es mala palabra, sí. Y lo voy a decir, el importamadrismo en el que vivimos. Bueno, sí, maestro, no por es. favor. Pero Valemadrismo, se dice. O madremadrismo, no sé cómo está. Eso no se debe de ya de total. Tenemos esa cultura. Y hoy la pandemia nos puso y nos dio una sacudida, no solamente para eso, para muchos malos hábitos que nos hemos formado como idiosincrasia. Ahora, que nos orgullecemos el ejemplo mucho. lo pusieron los jóvenes del rango entre 18 a 29 que abarrotaron los centros de vacunación, que al corte de ayer pues ya iban de lunes por la mañana. En el fin de semana se vacunaron más de 109,000 jóvenes en Hermosillo. O sea, 109,000 jóvenes que acudieron a los centros de vacunación están abarrotados, a veces se acaban en los centros de vacunación, les dicen vuelve mañana. Y digo el gran ejemplo porque en mi grupo en el que yo entré, que es el de 30 a 39, pues hubo un bajo índice de vacunación. Los de mi edad, digamos, lo podríamos decir así, según si comparamos estas cifras, pues no salieron a vacunarse. Eso por un lado. Ahora, frente al tema del avance de la vacunación o no, y en la tercera ola del pico de la pandemia de COVID-19, pues está el regreso a clases. La Unison ayer regresó con adultos, digo que sus alumnos son adultos porque en su mayoría pero no regresó, al menos de mi parte. Virtual, ¿no? Virtual, fue virtual. Virtual, claro, no es presencial. Sin embargo, en la discusión nacional está el tema del regreso en la educación básica presencial. Y yo veo dos caras de la moneda y me parece obvio que sea así. Por un lado, las escuelas particulares, que por supuesto, como nunca dejan de tener atención a sus planteles educativos, pues les parece muy fácil hablar de regresar, pues las condiciones están igual que como siempre han estado. No digo económicas para el negocio, sino más bien en la infraestructura. Pero por el otro lado, el abandono de los planteles educativos de educación pública, que sin duda no están en condiciones para regresar. Y el Estado va a poder decir lo que quiera. La SEC va a poder decir, o la SEP, que están al 60% del avance, de la revisión. Que digan lo que quieran. Pero no la realidad es que uno puede ir y darse la vuelta y ver el La palabra es abandono, pero no solamente por la pandemia. Sí hay mucho abandono en la educación. Y esa es una de las cosas que a mí me molesta, que parte de lo que es la política social, la dejan ahí. Porque había pandemia, ok, pero y los recursos esos, tener un mantenimiento mensual. Es que mínimo. Nunca se debió haber abandonado el mantenimiento en primera instancia. Pero a ver, Gustavo, ¿tú cómo ves el tema? O sea, yo te pregunto abiertamente, pues, ¿mandarías a tus hijos? Mira, yo escuché, creo, a lo mejor estoy mal, escuché al gobernador electo decir que hay que buscar un regreso ordenado, con precaución, etcétera. Sí. Porque ahorita tú decías
que son 2 aristas. Yo te agrego una arista tercera. Lo que han perdido en 1 año y medio los jóvenes de primaria y secundaria, vamos a ese extracto de los jóvenes. Tú sabes que cuando entras a la primaria es cuando empiezan a socializar, a resolver sus propios problemas sin el papá al lado. Ese tipo de formación más allá de la estrictamente académica se está perdiendo. En el tema de la secundaria, el tema de también del bullying, del tema de cómo afrentas tu problema, el tema de la adolescencia, todo eso se está perdiendo. En una encuesta del INEGI, 5.2 millones de jóvenes dejaron la escuela a raíz de la pandemia. Entonces, esa es una arista que hay que tomar en cuenta. La otra, pues los planteles no están listos, hay una serie de contagios que se pueden dar, un brote nuevo. Entonces yo dijera, habría que buscar el regreso, y vuelvo a citar, ordenado, con precaución. Gustavo. A lo mejor un regreso mixto, que vayan híbrido, 1 o 2 días a la semana, una serie de pocos alumnos y turnarse. O sea, habría que buscar el cómo sí. Porque el tema de la formación, llevamos 1 año y medio sin formación en línea, y que a lo mejor se han desarrollado ciertas capacidades que no se iban a desarrollar en lo normal, pero estamos perdiendo otra parte importante de la educación. Estamos platicando con Gustavo de Unanue y con la maestra Olgarmía Grijalva en esta mesa. Estábamos hablando de la vacunación y ahora el regreso a clases, que está vinculado un tema con el otro. Y perdón, maestra, antes de darle la palabra, justo lo que decía Gustavo acerca de la declaración del gobernador electo, Alfonso Durazo Montaño ayer tuvo una conferencia de prensa en la que dijo: hay una razón fundamental del regreso a clases que tiene que ver con el largo encierro que tienen a los niños, y tenemos que darle salida a eso que se está convirtiendo en un problema de salud emocional. Justo es la declaración que cita hoy el Imparcial. Y pones el tema sobre la mesa. Sí, a veces esa cuestión emocional hasta los grandes nos pega. Pues y violencia intrafamiliar. No, claro que pega. Exactamente. Entonces, pero aquí se necesita una alta dosis de compromiso social, tanto de los padres, porque hablamos ordenados, somos una sociedad ordenada, somos una sociedad realmente comprometida como sociedad civil, pero también el gobierno está haciendo su papel, cual debe ser en este momento. Pues ahí es cuando tiene que poner toda su atención. Esto se veía que sí es y que sí no es, era para que ya estuvieran listas las escuelas. Y por otra parte, crear personal que supervise, porque la mamá va y lo deja ahí y la maestra está atendiendo sus quehacer, pero necesita de haber otras manos operativas para que esté, sobre todo en primaria. Y inclusive en secundaria, los jóvenes todavía no agarran conciencia de esas cosas para hacer, inclusive así como dice Gustavo, me parece bien, un día sí y otro no, pues para irle más o menos... En vez de que vayan 50, que vayan 4 días 25, por decir algo. Por ejemplo, el alergólogo y médico tratante para COVID-19 aquí en Sonora, que es muy activo en redes sociales, Alberto Monteverde, decía que, por ejemplo, que él se imagina un escenario con 15 alumnos por aula, mesabancos con una separación de 1.5 metros entre uno y otro, acrílicos como los que tenemos, 4 horas de clase, sin receso, porque pues convivirían afuera ya y se pueden contagiar, y luego todavía dice pues con ventilación. Pues suena muy complicado, pero pues bueno, yo coincido con la maestra, yo creo que hay que ser como muy cautelosos con la crítica a las autoridades porque estamos ante algo inédito. Sin embargo, a mí sí me parece, maestra, también coincido, en que sí hubo tiempo de pensar en esto y no se pensó a tiempo. Y que los recursos a veces se canalizan por otro lado y no en la función fundamental. En educación es el niño, es el joven, es el estudiante que se le tiene que proteger de todos. Entonces, y eso no es de ahora, ese ha sido siempre a ver si alcanza y a ver si hay. No. Yo creo que los sujetos en este momento son estudiantes y tiene que haber mucho compromiso y sacar dinero. Tiene que sacar. A mí me ha surgido la duda y yo me le he preguntado, pues, el recurso, el presupuesto que tenían las secretarías de educación, tanto estatal como federal, para recurso, por ejemplo, de mantenimiento de las escuelas que no se utilizó, pues, ¿dónde estará? Esa es una buena pregunta. Esa es otra. Mira, en el caso de nosotros, nos fleteábamos la tarde con aire acondicionado, prendido, ¿sí? Luz y lo que gustes y mandes. ¿Sí? Y había un recurso para pagar eso en las aulas, ¿sí? Igual, en las escuelas, ¿dónde quedó ese ahorro de energía, de todas esas cosas para haber empezado? Por supuesto. Es más, mira, perdón, nomás para terminar, el mantenimiento de las escuelas, sobre todo en la periferia, que es deprimente, deberían de ver turno, aunque sea pues una vez a la semana, que fueran y desyarbaran, que se tuviera otra presentación las escuelas. Claro. Pero por otra parte también
cómo los padres cuidar ese patrimonio que es nuestro. Tú ibas a Es que es comentar un... algo, Se Gustavo. necesita lo que usted decía, compromiso social, o sea, más allá, o sea, haya sido como haya sido y como estén ahorita las escuelas, va a tener que haber involucramiento de los padres Por supuesto. para retornar eventualmente a la normalidad, que no va a ser de inmediato. Y el gobierno entrante va a tener que definir las prioridades inmediatas, que es la educación, la seguridad, la salud, y ahí estuvo. Por eso creo que se necesita solidaridad de todos, se necesita compromiso de todos, y yo sí estoy de acuerdo con el tema de un regreso con precaución, medido, bien cuidado, y no al 100, porque no se va a poder al 100, pero no hay que perder el tema emocional de los niños y los jóvenes, fíjate, que es súper importante. Eso se puede paliar un poco también, y es un compromiso de los padres. ¿Qué ha sido? ¿Por qué ese estrés en los niños? Porque están todo el día con el celular y con la televisión. Entonces tiene que, aunque sea una casita chiquita, mira, jugar a la bebé leche como jugábamos nosotros, eso es distinto. O que la mamá, ven y ayúdame a hacer la comida. Hay muchas cosas que te tienes que ingeniar para ese cambio tan brusco que se dio, y que su esfera emocional no se afecte tanto con el conocimiento de otras habilidades. Decir, vamos a hacer comida, aunque te hagan un batarete los chamacos, pero lo sacas de ahí, o vamos a plantear este árbol, y les explicas todo el procedimiento que se da, y además creo que podemos hacer esto no mucho va a más. cambiar, esto no va a cambiar pronto, y No. tendríamos que pensar en No. cómo va a ser nuestra nueva realidad. Pero Se bueno, habla que de 2025 más o menos y pudiera mira, estar Gustavo, la eso dicen pandemia. ahorita, vamos Sí, a ver qué sí, pasa. exacto. qué dicen. Correcto, es correcto. Ahora, me gustaría preguntarles, y les voy a dar, perdón que sea verdugo, pero les doy un minuto para que me den así una opinión Jesús. muy resumida al respecto. Pues en días recientes, por ejemplo, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, pues ya dijo pues que no va a extender su periodo, y al mismo tiempo de esta noticia se da a conocer, pues, bueno, se da este zafarrancho en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 4 presidentes en una semana. Y mucho de esto está señalado por vínculos políticos del magistrado presidente, quizás con la 4T, que sí, que si no, que el otro que le dijo ojalá se muera el viejo de Palacio, una serie de cosas pues muy increíble. Está habiendo un cambio en el Poder Judicial, esto es parte de lo que estamos viendo, es una crisis institucional, se están moviendo los cimientos. ¿Qué pasa ante este tipo de sucesos? Tú hablaste de crisis. La crisis, te alivias o te mueres. Y esa institución hace mucho que debió darle una sacudida, ventilarla ante la sociedad, ¿sí? A los ojos de la sociedad, de cómo está. Porque hay que ser honestos, también uno de los grandes problemas de la cuestión electoral, si bien es cierto, sale del seno del gobierno, porque era juez y parte, pero eso de autonomía es muy relativo, van con muchos compromisos políticos, ¿sí? Y de todos los partidos políticos, y no hay ese compromiso, porque hay otra cosa. Órganos autónomos significa que vas a ganar 200, 300 pesos y te puedes vender por cualquier cosa. Eso no es mercado. Yo creo que si se seleccionara a gente que realmente por su prestigio, con un sueldo modesto que te alcance para vivir, no, ¿sí? Pero no esos sueldazos, no ese lujo con el que están acostumbrados, por supuesto que viven muy a gusto y se venden al mejor postor. Yo creo que las instituciones electorales necesitan una sacudida. Yo vi, mira, me tocó tratar muy de cerca a los magistrados. Hice una gran amistad con el magistrado Zapata cuando estuve en el Consejo. Excelente, mira, una sabiduría. Pues ahí me tocó ver las impugnaciones que hicieron. Excelente. De esas veces que tú, como cuando estás en la universidad, que un maestro, toda aquella sapiencia, ¿verdad? Cuando salió por detrás por la puerta de atrás, agachado, créeme que sentí una decepción. Pero al mismo tiempo dije, no, pues a lo mejor qué tanta presión recibiría ese magistrado. Manitas, pues. Le doblaron las manitas. manitas. Porque para mí era como una cosa. Y verlo agachado caminando así por la puerta, dije, híjole. Gustavo, ¿tú cómo No, ves? bueno, yo creo, el mensaje de Saldívar fue bueno. Ajá, es decir, sí. por un transitorio aplazar periodos de un poder, pues creo que era delicado. Entonces, Aunque necesario. Pero se pero lesionan otras cosas. el mensaje de él yo creo que fue Sí. coherente y Sí. bueno. Ujú. Lo otro, pues obviamente hay momentos de cambios, todo cambio genera reacción, genera que hay que apostarle más allá de que ahorita parezca la jaula, la vecindad del Chavo ahí, el tema, el trife, pues que hay que apostarle a que se retome el cauce institucional y que tanto el INE, que es muy caro y hay una razón real, es muy caro, pero tanto el INE y el Tribunal Electoral retomen el cauce institucional
y sirvan para lo que fueron creados, que es para garantizar un árbitro totalmente imparcial en Pues la ya, elección. ya son las 8 de la mañana con 46. Ya les voy a cortar el rollo. Y luego los voy a invitar porque aquí podríamos hablar de la transición en trabajo y luego de temas tan escabrosos como Telemax, Gustavo. Sí, pues puesto. temas. Reporte 100.